Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy les vengo a traer un ejercicio donde vamos a guardar datos también, como en la clase pasada. Vamos a editar datos. Vamos a navegar por los datos también como en la clase anterior. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer utilizando los comandos de la base de datos. No utilizando el dataset como tal, sino los scripts de la base de datos, o sea, directamente en ella. Vamos a ver cómo podemos hacer esta situación. Para esto he preparado o tengo el mismo ejemplo de la clase anterior. Sin embargo, le he quitado la grid porque quiero que lo hagamos de otra manera. Quiero que lo hagamos con el- los db, con los componentes de aquí de Delphi que son para ello, que son los dbEdit. En FireMonkey, simplemente colocando un edit y enlazándolo con Live Binding, podríamos lograr el mismo efecto. Pero aquí en BCL, haciéndole clic contrario, aquí a los campos, podemos ver que si lo seleccionamos y arrastramos, entonces podemos lograr que nos cree los edit en tiempo de diseño. Así de sencillo. Solo es cuestión de organizar un poco el, la parte de diseño, que queden organizados. Entonces, por ejemplo, a ver, lo que podemos hacer aquí es traerlos y organizarlos en pantalla. Él nos coloca aquí los tamaños de los edit acorde al tamaño de los campos en la base de datos. Por ejemplo, este full name debe ser así, largo en nuestra base de datos. Acá tenemos también una fecha eh, que pues en este momento está con un edit. Aquí tenemos la barra que teníamos anteriormente. Y como podemos ver, también tenemos los botones. Estos DB Edit se conectan directamente a este dataset y simplemente con colocarlos ahí y el código que ya teníamos en la clase anterior, este guardar, nos va a funcionar correctamente. No necesitamos hacer nada más. Veamos cómo es el asunto. Le damos aquí a abrir. Entonces estos controles nos van a eh, poner directamente los datos aquí. Si le doy siguiente, pues nos va a mostrar el siguiente registro y así sucesivamente. La diferencia es que no es en una grid, sino que es un debit edit. Busquemos el, el registro que queremos editar. Por ejemplo, este, que es el mismo de la vez pasada. Entonces, por ejemplo, Bruce Willis. Y si le damos guardar, pues, y venimos de nuevo y compilamos, entonces podemos ver que ese cambio fue efectivo. Bueno, si le damos aquí siguiente, nos va a decir que no hemos abierto el dataset. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos eh, mm, comandos se deben ejecutar cuando el dataset esté abierto. No tiene sentido navegar en un dataset cerrado. Bueno, vemos que aquí ya los trajo. Sin embargo, esto es lo mismo que en la clase anterior y lo que queremos hacer en esta clase es utilizar los comandos de, de la base de datos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así y por qué lo queremos hacer con los comandos de la base de datos y no pues como lo podemos y no de esta manera que sería como más cómodo? Lo que sucede es que al utilizar los comandos de la base de datos podemos crear más interacción con el usuario, podemos generar, nos vamos a encontrar en situaciones donde
es necesario, por ejemplo, guardar un dato en una tabla y otro dato en otra tabla, o queremos validar un dato antes de insertarlo, y queremos hacer todo este tipo de cosas, entonces podemos tener más dinamismo si utilizamos los comandos como son los de la base de datos. Entonces, miremos cómo se hace de esa manera. Gestionemos este formulario distinto y ya no lo vamos a hacer con dbEdits, sino que vamos a utilizar los controles adecuados o que en algunos casos sí es el dbEdit, en la mayoría igual. Por ejemplo, el emp no. El emp no debería ser un edit, pero con un spin. Entonces vamos a ver. Entonces tendría que ser algo más o menos de la siguiente manera. Entonces un edit y un spin. En FireMonkey podemos hacer clic contrario y decimos add spin. O otra forma fácil de hacerlo aquí, por ejemplo, este spin. Aquí le decimos cuál es el edit en cuestión. Entonces sería el edit 1. Aquí en Focus Control le damos edit. Edit 1. Otra forma es bajar un edit spin directamente. Entonces, en lugar de un db edit, podemos bajar un spin edit. Que ya tiene incorporado dentro el spin y se ve mucho mejor. Bueno, el first name puede seguir siendo un edit, el last name, todos estos pueden seguir siendo un edit, pero el hire date debería ser un time picker o un calendario. Entonces, bueno, voy a cambiar todos estos que son edits. ¿Y por qué lo voy a cambiar por edits y no lo dejo como de edit? Porque la idea mm, es ya no pegarnos al dataset, sino traer los datos desde la base de datos. Entonces, aquí está DevNow, todos estos. Vamos a quitarlos de aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, vamos a hacer aquí Edit con Shift. Seleccionamos y traemos los 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último le damos clic aquí, 9 y listo. Ya quedamos, ya trajimos los 9, ¿ok? Entonces ahora los vamos a alinear. Con Shift selecciono todos. Le doy aquí este botón de alinear hacia la izquierda. Y con Control y la flechita hacia arriba los voy a alinear de esta manera, aprovechando que ya los labels están ahí con el tamaño adecuado. Entonces lo mismo voy a hacer con esta parte de la derecha. Ups, creo que aquí se me fue un poquito la mano con esta alineación. Voy a alinearlos todos menos el calendario porque es el que vamos a cambiar precisamente. Entonces aquí, bueno, con estos otros hacemos exactamente lo mismo. Listo. Por ahora lo dejamos así. Vean que, noten que no estoy conectando todavía nada al dataset. Y este le podemos colocar ya un picker
sería un calendario aquí, o podemos utilizar el de Windows 10, que es el Date Picker, pero vamos a utilizar el Datetime Picker, que es como el clásico. Entonces aquí ya tenemos estos comandos. Creo que mi máquina está un poco lenta. Vamos a utilizar estos comandos con Delphi, ¿ok? Entonces ya tenemos la parte visual, pero entonces ahora queremos eh, guardar esto. Si utilizamos lo que ya veníamos utilizando, pues no nos va a funcionar porque ninguno de estos edit están amarrados al dataset. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué sucede en ese caso. Entonces, aquí en ejecución, por ejemplo, si le damos a abrir, estos son componentes que están desconectados. Entonces, si le damos a abrir, pues el query internamente sí abre. Sin embargo, aquí no lo podemos visualizar. Si le damos siguiente, siguiente, anterior, como sea, no se ve aquí reflejado. Y es que, bueno, trabajar con, digamos, el dataset así desconectado requiere un poco más de trabajo, aunque en la próxima clase vamos a ver una forma de hacerlo un poco más sencillo, pero para eso tenemos que entender cómo trabajar los datos en memoria y primero debemos ver esta parte de comandos. Entonces, vamos a hacerlo así con los comandos. Entonces, lo primero es que vamos a quitar de aquí, de la propiedad text de estos edit, el texto que tiene cada uno. Entonces, ya les quité el texto y vamos a asignarle un nombre a cada uno de estos componentes. Entonces, edit name, name, edit, número o empleado número. También lo podemos hacer por aquí por el, si tienen Tokio en adelante, pueden usar el kick edit y cambiar este edit last. Colocan aquí OK. Edit font. O así. Entonces, datetime picker. Entonces, datetime picker. Hire date. Edit depth. Edit job. Edit grade. Edit country. Country. Edit salary. Edit full name. Ok, ya le pusimos unos nombres y simplemente es para identificarlos más fácil ahora que vamos a necesitarlo. Entonces, veamos aquí la tabla employee para ver si los datos quedan ahí reflejados más adelante. Entonces, por eso la abro allí y vamos a crear el primer dato. Entonces, empecemos ahí con el guardar. Sería de la siguiente manera. Vamos a utilizar otro query. Vamos a colocarle aquí fd query. Y a este query le vamos a poner un nombre al que le vamos a llamar q inserta, que es el que nos va a insertar los datos o nos va a actualizar los datos que se inserten aquí. Entonces le damos guardar y q inserta. Bueno, recuerden que siempre tenemos que mirar que la propiedad connection esté con la conexión que queremos afectar. Entonces, en este caso,
Ahora sí, vamos inserta, cerramos acá la conexión y vamos a enviarle unos parámetros. Entonces, param by name, tenemos que decirle cuál es el parámetro que va a adquirir el valor del dato que queremos vincular. Pero, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que en ese query no tiene parámetros, no tiene dónde recibir todavía valores. Entonces debemos ir al query primero y colocarle el script, o sea que queremos que haga este query. Recuerden que un query puede actualizar datos, puede ser un update, puede ser un insert, puede hacer un select, como ya lo hemos hecho. Entonces, aquí podemos hacer un insert into, como cualquier otra base de datos. Así pues, si por ejemplo estamos utilizando Oracle, utilizamos la sentencia de insert para Oracle o MySQL, la de MySQL, aunque en sí la mayoría son muy parecidas. Entonces, aquí es employee, buscamos aquí el dato, los campos, que bueno, yo los tengo por aquí ya en el IBESPER, entonces vamos a traerlos desde aquí para no tener que escribir todos esos campos. Entonces aquí en el IBESPER me conecté a la misma base de datos y los puedo traer aquí. Entonces aquí tengo los campos de esa tabla de employee. Si vamos aquí a values, que serían los valores de esos campos, pues en Firebird se hace así y en la mayoría de bases de datos también. Entonces aquí lo que estoy haciendo con estos dos puntos es nombrando los parámetros. ¿Qué es nombrar los parámetros? Le estoy colocando, a ver, le estoy diciendo que aquí el campo empno va a recibir el valor que venga en el parámetro empno. No necesariamente tiene que llamarse igual. Puede llamarse, por ejemplo, código, no importa. Y aquí podría llamarse primer nombre, último nombre o apellido y así sucesivamente. No tiene que llamarse igual, lo importante aquí es el orden, como en cualquier insert. Pero, y también lo otro importante es que si quiero declarar un parámetro debo colocarle dos puntos eh, previos a el nombre del parámetro. Entonces esto va a hacer que el query me tenga ciertos parámetros. Si damos clic aquí en esta pestaña en parámetros, vemos que ya aquí está la lista de parámetros que hemos declarado en este lugar. Entonces puedo ir aquí a cada parámetro, debo decirle param type y decirle que es de tipo input porque son parámetros de entrada. Entonces puedo seleccionarlos aquí, se lo doy OK y puedo venir acá a la propiedad params del dataset, seleccionarlos todos, porque en este caso hay parámetros que son de salida, en este caso todos son parámetros, tipo de dato no, el tipo de parámetro, que sería un parámetro de entrada, entonces param type input, entonces colocarle aquí, repiso y hago que todos sean input. Si sigo utilizando este wizard, puedo cambiarle aquí también el tipo de parámetro. Ya sabemos que este parámetro es de tipo integer y así. Bueno, pero no lo voy a dejar así. Le voy a dar simplemente cancelar y lo voy a dejar a todos como tipo desconocido. Así, data type no, desconocido. Entonces, como pueden ver, aquí ya declaramos el insert con sus parámetros. Entonces, ¿qué sucede? Al guardar, lo que les decía al principio, puedo darle cerrar a ese dataset. Recuerden que el dataset se llama coinserta y decirle los parámetros. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta dejar aquí este params y poner acá
la propiedad parents, darle doble clic para ver cómo se llaman los parámetros sin cerrar esta ventanita. Entonces, bueno, entonces el primer parámetro se llama código, ya sé que es de tipo entero. ¿Dónde me doy cuenta? Aquí en la tabla employee, entonces ya sé que es un small int. Entonces, de tipo entero y le digo dónde está el valor. Entonces, ed punto, en este caso sería text. Como el text es tipo string, entonces debo decirle que str to int para que me convierta de string a entero. ¿Ok? Y lo mismo con los demás parámetros. Entonces, vamos a hacerlo así. En este caso, este parámetro del nombre se llama first name punto as string porque es un tipo de dato string o cadena. Entonces, ¿quién es? ed name punto text. ¿Por qué? Porque como también es una cadena de texto, esto es una cadena de texto, no tenemos que convertirlo como con el entero. Entonces, como la mayoría son string, voy a aprovechar eso y voy a hacer una copia. Slash phone high date tan. ¿Listo? Entonces voy a empezar a cambiar los nombres y los tipos de datos. Entonces, last name, ed, bueno, y el origen, que sería este. Entonces, last name, phone x, phone x, ed, phone. Hire date, este caso es especial porque el hire date no es de tipo entero, tampoco es, digamos que de cierta forma tampoco es flotante y tampoco es cadena. Entonces hay que decirle a hire date, datetime. ¿Y cuál es el valor que tiene hire date? Debería ser el de este datetime picker. Entonces, el datetime picker se llama DTP, podemos verlo aquí, DTP hire date.date o datetime, si queremos guardarlo con la hora. Aquí ya sería dep no. Dep job code. Creo que aquí le llamamos job. Aquí sería job grade. Entonces aquí simplemente le llamamos grade. Job country. Y aquí le llamamos simplemente country. Esto puede haber sido otra cosa. Bueno, salary. Y full name. Que aquí sería full name. Entonces con esto ya empatamos, digamos, ya le dimos valores a los parámetros. ¿Cuáles valores? Pues los que el usuario final escribió aquí en su formulario. Entonces el paso final sería darle qinserta.execute.sql. No sé si ustedes notaron, pero cuando es un select, el query se ejecuta con open. Y cuando es un insert o un update o un delete, se ejecuta con exec SQL. ¿Ok? Si ejecutamos así, pues todavía sigue sin traernos datos, pero ya podemos insertarlos. Entonces, por ejemplo, aquí el 257, first name, por ejemplo, Johnny Suárez.
Veamos si el 257 existe aquí antes de continuar. Veamos aquí en el IBESPER. Sería el 146, sería el que sigue. Hire date, perdón. Pongámosle aquí 1 de diciembre. En el dep no, el número de departamento, pongámosle 222. Código de trabajo, ENG. Grade 5, USA. Y salario y full name Johnny Suárez, ok. Si usamos el guardar, bueno, creo que aquí teníamos un error en el nombre de uno de los parámetros. Debe estar el nombre del parámetro exactamente igual a como lo dejamos en el query. O de lo contrario, vamos a tener este error donde dice que el parámetro no existe. Entonces, first name, last name, phone name, hard day, listo, ahí como que están iguales. Entonces, veamos de nuevo 146. Johnny Suárez, pam, coloquémoslo aquí una fecha cualquiera. Depth no, 222. Job code, sin USA, Johnny Suárez. Y nos dice que la base, que no podemos eh, afectar un campo que esté de solo lectura. ¿Qué sucede con esto? Resulta que hay que tener en cuenta este tipo de cosas porque ya estamos usando los comandos de la base de datos. Bueno, lo que pasa es que full name es un campo que está calculado. Si vemos aquí en la base de datos es un campo calculado entre el apellido y el nombre. Entonces no nos permite hacer este tipo de insert sobre esos campos calculados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues es que este campo se arma solito. Entonces simplemente no lo debemos utilizar aquí en este query. Entonces comentamos aquí o eliminamos esta línea de raíz, más bien. Y aquí en el insert también lo quitamos del insert. Esto no debe estar aquí porque la base de datos se encarga de hacer el cálculo necesario o la concatenación para que esto suceda. Así que quitamos esto, le damos siguiente y de nuevo veamos acá 146. 146, ahora sí, Johnny Suárez 555. No sé, esto 1 de diciembre, por ejemplo. 222 en code Joe, Joe Grade. Este sería USA 80.000 y full name lo dejamos quieto. Así que si le damos guardar, el sistema nos muestra un error del check. Digamos con la forma como lo estábamos haciendo en la clase pasada, capturar este tipo de errores se hace de una manera diferente. Mientras que al ejecutarlo directamente en la base de datos, vemos cómo las validaciones de la misma base de datos se muestran inmediatamente. Así no, así podemos mejorar o depurar la aplicación mucho más fácil. Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es este error? Resulta que la base de datos que viene demo de Firebird, que es la que estamos usando, tiene unas restricciones, entre ellas un check, donde nos muestra que el salario debe, dependiendo de el que utilizamos aquí, el job grade, tiene un mínimo o máximo de sueldo. Si vemos aquí en job, la tabla de job, vemos que el ENG con grado 5 de Estados Unidos tiene como salario mínimo
25.000 y como salario máximo 35.000. Entonces le damos a OK, aquí simplemente colocamos 30.000 por ejemplo y le damos guardar. Entonces aquí viene otro error y es que en dep no estamos, pero entonces como pueden ver el mismo FireDAC ya va capturando este tipo de errores, que dep no existe, este dep no. Entonces estamos violando una llave foránea aquí en la tabla que sería la tabla dep no, perdón, el campo dep no, la tabla de departments. Entonces departments tiene aquí una cantidad de códigos, pero no tiene el 222. Entonces tendríamos que ponerle, por ejemplo, el 110, por ejemplo. Ahora sí, al darle aquí guardar, vamos a la tabla employee, hacemos commit aquí y, perdón, y vemos que ya se insertó el registro 146. Pero bueno, ¿qué pasa si le damos otra vez? Digamos que yo quiero cambiar algo acá. Este teléfono lo quiero actualizar. Entonces, y le doy guardar. Ah, pues nos dice que ya hay un campo, un primary key, con ese código. El 146 ya existe. Entonces tendría que agregar otro registro. Llamamos a Johnny Suárez otra vez, pero con el 147. Pero pues esa no es la idea. La idea es que podamos editar sobre este registro. Entonces, ¿cómo sería aquí el asunto? Aquí en el inserta podemos aprovechar el hecho de que Firebird tiene la sentencia update or insert. Creo que Postgre también la tiene. No sé si otros motores, pero entonces aquí podemos usar directamente este comando de Firebird, aprovechando que estamos usando Firebird, y darle OK. Entonces, ¿qué significa eso? Que se actualice o que se inserte el registro si no existe. Entonces, eso es lo que haría en ese caso. Entonces, por ejemplo, para de nuevo, sería el 146. First name sería Johnny Suárez. El teléfono ya ahora ya no sería este que está aquí, el 555, sino el 556. Y también podemos modificar la fecha, bueno, en fin, lo que queramos. Y el de payment sería el 110 con el código de trabajo en categoría o grado 5, país USA, con otro nuevo sueldo. Y le damos guardar. En este caso, a pesar de que tiene el mismo número, ya no nos dice que hay primary key. Si actualizamos la información, vemos que aquí ya aparece el nuevo, el nuevo dato. Entonces, esta es la forma como podemos utilizar eh, el update or insert o cualquier comando. Puede ser delete o todos los que ya vimos en los cursos, por ejemplo el de Firebird o en el curso de Postgres. Esta es la forma de utilizar comandos directamente con los queries de FireDAC. Entonces, bueno, eso es por ahora. Nos vemos en la próxima clase y hasta luego.